Venga, pues vamos a empezar. Estado límite de servicio en la madera, tema 14 de la asignatura de estructuras 2, 20366 de la Universidad de las Islas Baleares. Se va a dividir en dos partes principales. La comprobación de deformaciones instantánea y diferida en piezas, en barras de madera, y el deslizamiento de las uniones, si bien este último punto solo vamos a tratar de forma orientativa porque no lo vamos a aplicar en casos prácticos en la asignatura. Cálculo de la deformación. Bien, la deformación que se produce en una viga, normalmente sometida a flexión, cortante y axil, la deformación más importante siempre es la de flexión, lo cual no significa que no haya otras deformaciones producidas por otros esfuerzos. Significa que es tan importante con respecto a las otras que casi las otras no las tenemos en cuenta. En el caso del acero es así. Bueno, es así, no, lo hemos hecho así. No hemos considerado las deformaciones por cortante. Pero en el caso de la madera podríamos tener en cuenta las deformaciones por cortante porque son algo mayores con respecto a la flexión que en el caso del acero. Me voy a explicar. Si tenemos el valor medio del módulo de deformación por flexión o por cortante, E o G, y las acciones sin mayorar, valores característicos, y nos planteamos la influencia del cortante, vamos a analizar, por ejemplo, una viga biarticulada y una viga también biarticulada, una con una carga puntual, y otra biarticulada con una carga uniforme. Y en ambos casos vamos a analizar la deformación por flexión y la deformación que se produce por cortante. Si os fijáis, esta formulación hasta aquí, quitando lo que tapo, la conocéis perfectamente. 5 partido de 384 de QL cuarta partido de I. Es la deformación máxima en el centro del vano que se produce por flexión en una viga biarticulada con una carga uniforme. Pero si le sumamos la deformación producida por cortante, tenemos que sumarle este valor de aquí multiplicado por este valor de aquí. Sacamos factor común. El primer sumando que nos multiplica esta fórmula es la deformación producida por flexión y el segundo sumando sería la deformación producida por cortante. ¿Y de qué depende? De la relación entre el módulo de deformación longitudinal E con respecto al módulo de deformación transversal G y de el ratio al cuadrado del canto de la pieza H partido la longitud. Del mismo modo, si hacemos este análisis para la pieza con la carga puntual centrada, también tenemos por una parte la deformación que tendríamos solo por una carga puntual. Ojo que esta deformación en el laboratorio el próximo lunes la vamos a utilizar porque es la deformación por una carga puntual bien centrada. Nosotros el próximo día en el laboratorio, el lunes, vamos a ensayar una viga de madera de pino con una carga puntual y dos apoyos articulados. Bueno, dos apoyos, una articulación y un apoyo, mejor dicho, y vamos a tener que tener en cuenta una deformación y otra deformación. Vamos a hacer un ejemplo. En la madera, una relación entre el módulo de elasticidad longitudinal y transversal normal sería 16. El módulo de elasticidad longitudinal es 16 veces mayor que el transversal. Y vamos a estudiar dos casos. Uno donde la relación canto partido luz es un décimo y otra donde la relación canto partido luz es un 17avo. Estas son vigas más convencionales y estas son vigas con mucho canto. ¿De acuerdo? Si os fijáis, en una viga convencional la influencia del cortante, es decir, este factor de aquí, solo es un 5% con respecto a la influencia que tiene la flexión. Sin embargo, para esta viga donde H partido L es un décimo, este valor al cuadrado hace que la influencia del cortante en la deformación de la pieza sea un 15%, 3 veces más. Lo normal es que solo calculando a flexión, solo calculando con los valores de flexión de la resistencia de materiales, para las deformaciones ya tengamos una aproximación más que adecuada, porque un 95% de la deformación es una buena aproximación. Sin embargo,
Si tenemos vigas con mucho canto con respecto a la luz, entonces sí que en madera deberíamos tener en cuenta la deformación producida por cortante. En determinados softwares de cálculo matricial de estructuras de barras te permite introducir el módulo de elasticidad transversal y evaluar la deformación por cortante. En el que hemos utilizado en este curso, el WinEva, que se hizo en la UPC, ya tiene la posibilidad de evaluar la deformación producida por los esfuerzos cortantes. En general, en esta asignatura, ¿cuándo lo tendremos en cuenta? Pues cuando sean vigas normales, con proporciones 1 a 20, 1 a 17, 1 a 15, pues no hay por qué plantearse qué deformaciones tiene la viga por el efecto del cortante o del esfuerzo cortante que está soportando. Pero cuando las vigas sean muy cuadradotas, o sea que tengan mucho canto, no sean tan esbeltas, vigas con proporciones como estas, pues entonces sí que tenemos que tener en cuenta la deformación por cortante. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, esta es una de las diferencias entre cómo calculamos las deformaciones en madera y en acero. Para vigas normales, con proporciones de 1 a 17, 1 a 20, no tendremos en cuenta en esta asignatura la deformación por cortante. Otro concepto que tenemos que introducir en la madera, que también servirá para el hormigón, es el concepto de la fluencia. La fluencia es el aumento de deformación bajo carga sostenida. Resulta que si yo a una probeta la cargo con, no sé, 20 megapascales, las probetas que hemos visto antes que rompían a 45, las cargo a 20 megapascales, pues esa carga me produce una deformación instantánea. La cargo a 20 megapascales y se me forma tanto, según el diagrama de tensión-deformación que hemos visto del ensayo real de esa probeta. Pero si dejo la carga dispuesta, resulta que tengo un aumento de deformación bajo carga sostenida. Esto sucede en el hormigón y sucede en la madera. Es el fenómeno de la fluencia, que no sucede en el acero. Luego, si yo en acero, si yo planteo una gráfica carga-tiempo y una gráfica deformación-tiempo, si dispongo una carga y mantengo esa carga, la deformación va a crecer. Voy a tener una deformación inicial instantánea y una deformación que llamamos diferida, que tiene una asíntota horizontal, ¿de acuerdo? Y esto difiere. En el acero sería un escalón perfecto, prácticamente equivalente o proporcional al que tenemos en este dibujo de aquí, porque las cargas y las deformaciones son proporcionales independientemente del tiempo. ¿Me he explicado? Bien. ¿Cuánto vale la deformación instantánea? La deformación instantánea la sacamos del módulo de deformación longitudinal que obtenemos característico del código técnico de edificación o de la caracterización de la madera que hayamos hecho, y el problema viene en evaluar cuánto vale la deformación diferida. La deformación instantánea la sacamos, por ejemplo, de la diapositiva anterior. Estos valores nos dan deformaciones instantáneas, pero además, si tenemos una viga que cargamos en el centro del vano durante 3 años, pues no solo vamos a tener la deformación inicial, sino que vamos a tener una deformación diferida. ¿Cuánto vale esa deformación diferida? La deformación diferida vale la deformación inicial por un coeficiente que llamamos K sub def. Y el coeficiente de K sub def lo veremos más adelante. No, K sub def es el de este cuadro de aquí. ¿De qué depende K sub def? Vuelve a depender de la clase de servicio. Si tenemos poca humedad en el ambiente, pues esa deformación no va a crecer mucho, pero si tenemos mucha humedad en el ambiente, la deformación va a crecer muchísimo. De tal forma que si estamos en clase 1, la deformación diferida es un 60% de la instantánea. Si estamos en clase 2, es un 80% de la instantánea, y si estamos en clase 3, es un 200% de la instantánea. ¿Me explico? A tiempo infinito. Luego la deformación inicial la llamamos la elástica o la instantánea, y tenemos la deformación diferida. Luego la deformación total será la deformación inicial multiplicado por 1, que es la deformación inicial,
más la deformación diferida, que es la deformación inicial multiplicada por K sub def. Sacamos factor común de la deformación inicial y nos queda que la deformación final es la deformación inicial multiplicada por 1 más K sub def. ¿Me he explicado? Ahora viene cuando explico un caso práctico. Fijaos, en una edificación voy a hacer los mismos gráficos que tenéis ahí, pero de una edificación. Tiempo, carga y tiempo de formación. Imaginaos que llego a una edificación, tengo unos muros de carga y dispongo unas vigas. Pues las vigas, en el instante que las dispongo una carga, que es el peso propio de la viga. Vale, pues esa carga se va a mantener hasta que venga un operario. En ese poco tiempo que se mantiene ya va a empezar a tener carga diferida, hay deformación diferida. En ese poco tiempo pues se ponen, este es el peso propio, se disponen las cargas permanentes, es decir, pues se dispone el entrevigado, el solado o el aislamiento, todo lo que, bueno, se disponen las cargas permanentes. Entonces tengo una deformación instantánea producida por las cargas permanentes. Incluso, ¿de acuerdo? Yo que sé, el solado, la capa de compresión, lo que sea que vaya ahí. Luego, esta obra se entrega y, fruto de esta deformación inicial, esto lo puedo poner aquí directamente de forma simplificada, y lo que vamos a hacer nosotros a modo de cálculo es, esto lo vamos a llamar W sub ini y esto será W sub def de las cargas permanentes. Y luego además tendremos las sobrecargas. Las sobrecargas podrían estar aquí. Podría hacer una fiesta de Nochevieja un día, llenar la casa de gente o la cubierta esa de gente, y luego el día 1 todo el mundo de resaca se vuelve a casa y vuelvo a tener 0 cargas, solo tengo las permanentes. O lo puedo tener aquí. O como el edificio está hecho polvo y ya ha llegado a su vida útil, hacer una fiesta el último día del edificio y ponerle todas las sobrecargas el último día del edificio. ¿Cuál es el día peor? ¿Cuál es la deformación máxima? Esta de aquí. Pero estas deformaciones de sobrecargas que pueden ir produciéndose no me van a generar deformación diferida porque no están sostenidas en el tiempo y no generan deformación por fluencia. Luego aquí tengo las sobrecargas que las puedo poner cualquier día, las podría poner aquí y quitar, pero al final el diagrama más desfavorable es considerar la deformación instantánea producida por las cargas permanentes, la deformación instantánea producida por los pesos propios, la deformación diferida producida por las cargas permanentes y las cargas, esto sería igual a V sub ini de las cargas permanentes y el peso propio por K sub def. Y luego solo tendría la deformación inicial o elástica o instantánea de las sobrecargas. Pero ¿entendéis cómo se evalúan las deformaciones? Ahora, si no tengo en cuenta las deformaciones por cortante, la flecha, yo que sé, a plazo infinito de una pieza será igual. Si tengo, yo que sé, una pieza biarticulada, será 5 partido 384 de QL cuarta partido EI. Pero esta Q tendrá este valor de aquí, peso propio más cargas permanentes para calcular esta deformación de aquí. Luego utilizaré otra vez esta fórmula para sacar peso propio más cargas permanentes por K sub def, que lo introduciré aquí y lo modificaré para sacar todo este salto de aquí a aquí, es decir, esta deformación, y luego modificaré por las sobrecargas y lo pondré aquí. De tal forma que puedo sacar factor común e introducir aquí las cargas que voy a tener, peso propio más cargas permanentes por 1 más K sub def, todo más las sobrecargas. Borro aquí
todo multiplicado por L cuarta. Lo digo porque al final no voy calculando este tramo de aquí, este tramo de aquí y este tramo de aquí, sino que como todo se mete en la misma formulación, lo único que varía es esto, saco factor común del resto de la formulación, que es constante, e introduzco la carga permanente y la sobrecarga una vez más K sub def por esa carga y luego la sobrecarga por otro lado. Las clases de servicio, como os podéis imaginar, influyen muchísimo, porque la carga permanente y la sobrecarga, si es una clase de servicio 2, va a multiplicar en total por 3 la deformación que tenía inicialmente. ¿Alguna duda respecto a esto? Se utilizará en los ejercicios, luego la aplicación la tendréis. Quien no en los ejercicios no entienda por qué se utiliza de esta forma, que revise el vídeo de esta clase y vea qué deformaciones va a tener una pieza. Este diagrama, de forma muy similar, se planteará en hormigón. Lo que en hormigón se diferenciará el día del peso propio, se calculará la afluencia, el día que introducen las cargas permanentes y la afluencia. Aquí no, aquí como el código técnico de edificación solo nos da estos valores a tiempo infinito, tenemos que simplificar que este trocito de aquí lo consideramos insignificante y lo planteamos todo aquí. ¿De acuerdo? ¿Pero ese tiempo cuál sería? ¿El tiempo hasta llegar al máximo? El tiempo hasta llegar al máximo sería, pues, en hormigón creo que es, la asíntota te llega a los 5 años. En madera da igual, porque quiero decir que la asíntota te llega antes de la vida útil de cualquier edificio. ¿Me he explicado? Y digamos que lo haces a 2 años, ¿podrías justificar que estás por la seguridad y supones que es más? Ya, pero sí, puedes hacer el cálculo a 2 años, pero a 2 años no hay ningún edificio que tenga una vida útil de 2 años. Estamos en clase de edificación, luego tú planteas que mínimo el edificio tenga una vida útil de 50 años. Y este valor de aquí del tiempo, ya te digo yo que es anterior a 50 años. Seguro que en artículos de investigación podemos evaluar la deformación con respecto del tiempo de las maderas, pero no es necesario que... Por esta afluencia es por lo que muchas veces cuando entráis en una vivienda que está sobre muros de carga y tiene elementos de madera en el ensanche de palma, entráis en una vivienda y os dais cuenta cuando estáis en el centro de vano porque bajáis y luego subís. Y si tiráis una canica en ese pavimento, os dais cuenta dónde están los muros de carga y dónde está el centro del vano. ¿Por qué? Porque la deformación por fluencia bajo cargos permanentes es muy elevada. ¿De acuerdo? Y eso sucede en la madera. Aquí tenéis los valores de K sub def, que son los mismos para madera maciza, madera laminada encolada y madera microlaminada, según la clase de servicio. También las tenéis para otro tipo de productos derivados de la madera, que no vamos a utilizar en la asignatura, pero que sepáis que están estipulados en el código técnico de edificación. Este gráfico lo que viene a representar es la variación, una representación de la variación en el tiempo de las cargas permanentes G. Veis que las cargas permanentes no varían mucho, sin embargo, las sobrecargas sí que tienen mucha más variabilidad. Es por eso también que las sobrecargas las multiplicamos por 1,5 en los estados límites últimos y las cargas permanentes por 1,35, porque la variabilidad de unas y otras es rotundamente diferente. Además, se pueden aplicar coeficientes de simultaneidad, porque como ya sabéis, en el acero no tiene por qué suceder, coeficientes de simultaneidad, no tiene por qué suceder todas las cargas, que vengan todas las cargas del edificio a la vez. Siempre pongo un ejemplo muy chorra, que es, ya es complicado que en este edificio se celebre la cena de Navidad de la universidad, se llenen las aulas, venga un terremoto y además haya un huracán. Esto que suceda todo a la vez es muy complicado. Entonces, probabilísticamente, como es muy complicado de que suceda, pues se disponen unos coeficientes de simultaneidad para tener cargas más realistas a la hora de dimensionar. Entonces,
para las combinaciones de acciones que vamos a solicitar a estado límite de servicio, tenemos los coeficientes de simultaneidad, chi sub 0, chi sub 1 y chi sub 2, y tenemos comprobaciones características y cuasi permanentes. Las características, ¿para qué las utilizamos? Las utilizamos para la comprobación de confort y la comprobación de integridad, de confort y de apariencia. Y sin embargo, la cuasi permanente la utilizamos para la de integridad. Esta es integridad, que se utiliza la característica, la de apariencia, que se utiliza la casi permanente, y la de confort, que se utiliza la característica. Esta misma diapositiva la hemos hecho en acero, solo que daos cuenta de la diferencia de acero y de madera. En acero, nuestro incremento de cargas era una cosa así. Teníamos el peso propio, las cargas permanentes y las sobrecargas. Y cuando queríamos evaluar integridad del elemento, evaluábamos estas deformaciones, desde que poníamos el elemento constructivo del cual evaluábamos la integridad hasta el último día que teníamos la deformación máxima. Cuando queríamos evaluar apariencia, calculábamos toda la deformación. Sin embargo, en apariencia, las sobrecargas iban multiplicadas por chi sub 2, por lo que esta deformación era algo menor. Y cuando queríamos evaluar confort, solo teníamos en cuenta las cargas de corta duración, de las sobrecargas las que fuesen en corta duración. Ahora esto es exactamente igual, pero tened en cuenta que en vez de tener un diagrama escalonado, tenemos un diagrama como este. Un diagrama en el que para integridad evaluaremos esto de aquí, si es que las cargas permanentes se refieren al elemento constructivo que estamos analizando, del cual estamos analizando su integridad. Para el confort tendremos las sobrecargas y solo las que tengan en cuenta corta duración, y para apariencia tendremos en cuenta toda la deformación. Y el proceso es exactamente el mismo, solo que hay que introducir el fenómeno de la afluencia. Lo veremos en los ejercicios. ¿Dudas, ruegos, preguntas? Repito, la casi permanente solo se usa para la apariencia, en donde tenemos que multiplicar las acciones, las sobrecargas, por chi sub 2. Mientras que las características tenemos que multiplicar a partir de la segunda sobrecarga por chi sub 0. Y chi sub 2 y chi sub 0 los tenéis aquí. También hay que comprobar las deformaciones horizontales. Bueno, este es el criterio. Las deformaciones de elementos horizontales, perdón, lo tenéis aquí. Es un cuadro simplificado en donde tenéis las exigencias, las deformaciones y el tipo de combinación. Y también hay que comprobar la deformación horizontal, que, como nos sucedía en estructura metálica, la deformación total del punto más alto no puede superar a un 500avo de la altura total del edificio, y por planta un 250avo de cada planta. Frente a las combinaciones características y casi permanentes, tenemos estas exigencias y los daños de integridad y apariencia. Pero bueno, en general, si tenemos núcleos rígidos, esto no debe ser un problema, y en nuestra asignatura no vamos a tener estructuras completas de madera. Nosotros vamos a hacer pues porches o pilares aislados, etcétera. Pero bueno, que sepáis que si hacéis una estructura completa de madera, pues hay que comprobar estas deformaciones. Y ya para acabar, os voy a comentar lo que sucede con las uniones. Los medios de unión utilizados en estructuras de madera, tales como clavos, tirafondos, pernos, etcétera, precisan de ciertos deslizamientos para transmitir los esfuerzos que reciben. Es decir, si yo paso un clavo por dos tablones de madera, para que ese clavo transmita las fuerzas, necesito una deformación y un aplastamiento de las dos maderas y una deformación del clavo. Luego, antes de que empiece a transmitir algo, ya se ha deformado. Esto se debe tener en cuenta en las deformaciones de celosías de madera, etcétera, porque es una deformación importante inicial antes de resistir cualquier carga. Para la estimación del deslizamiento de las uniones con medios de fijación de diferentes tipos, el Código Técnico de Fijación del Documento Básico de Seguridad Estructural de Madera incluye una tabla de valores que define el módulo de deslizamiento instantáneo K sub ser, y este módulo permite estimar el deslizamiento del medio de unión en función del esfuerzo de servicio que recibe por el plano de corte. Determinado K sub ser, correspondiente al deslizamiento instantáneo del medio de unión, viene dado por la deformación instantánea, será la fuerza partido K sub ser.
siendo F la carga de servicio en newtons y K sub ser estará en newtons partido milímetro. El deslizamiento final del medio de unión, teniendo en cuenta la afluencia de la madera, se determina al igual que con las piezas de madera en barra, la deformación instantánea multiplicado por 1 más K sub def. En cuanto a cómo se deduce K sub ser, tenéis esta tabla de aquí, que está en el código técnico de edificación, en la tabla 7.1, y tenéis, dependiendo de la densidad media de la madera y el diámetro del elemento, pues tenéis los valores de K sub ser en newtons milímetro para pasadores, pernos sin holgura, tirafondos, clavos sin pretalado, grapas, etc. Entonces, lo digo porque en el momento que estudiéis deformaciones en madera, si tenéis piezas compuestas, no solo hay que evaluar la deformación que te sale, por ejemplo, del programa de análisis matricial de barras, sino que además hay que sumarle el efecto de que las uniones se deslizan para poder empezar a trabajar. ¿Alguna duda al respecto? Pues muchísimas gracias por atender.